Tenemos un quinto proceso que es desarrollar ese cronograma. ¿Y cómo se desarrolla el cronograma? Integrando todas esas variables a un documento de control, ¿sí? Muchas veces el cronograma está asociado a un MS Project o a un Project libre, que digamos que es la versión free del MS Project. Sin embargo, ese no es el sentido del cronograma. No está asociado a un programa, sino a lo que representa ese cronograma. Es decir, la integración de todas esas actividades, de esas secuencias y claramente de las duraciones que van a tener. El sexto proceso vendría siendo el controlar. Y al momento de controlar, nosotros aquí en la gestión del tiempo tenemos que hacer énfasis en un punto o un concepto muy clave que es la línea base. Cuando yo ya tengo todo mi cronograma, por medio del cronograma también se puede generar un diagrama Gantt, que es visualmente cómo va mi proyecto y cómo yo tengo proyectadas todas esas actividades. Lo que yo hago es controlar, o sea, hacer como un screenshot de ese cronograma, pausarlo, detenerlo, congelarlo y a medida de que se van ejecutando cada una de las actividades que yo describí en mi EDT, allí voy diciendo, con esta actividad me demoré un día más, con esta actividad me demoré 2 días menos. Y así se va estructurando un control respecto a nuestra línea base, ¿qué? A ese screenshot que tomamos del cronograma inicial, ¿sí? Eso es fundamental para poder, por medio de ese monitoreo y control, generar algún plan de acción si de pronto no estamos obteniendo los resultados que deberíamos proyectados en esa línea base. Tenemos que despertarnos, tenemos que movernos, tenemos que contratar más gente, tenemos que, sí, tratar de utilizar algunas herramientas para, para que el proyecto se mueva respecto a esa línea base que nosotros ya determinamos. Entonces aquí ya comenzamos a ver que todo está articulado desde nuestras actividades, pasando por una secuencialidad, pasando por la estimación de las duraciones, el cronograma para poder hacer una ejecución coherente y transversal a todo ello, poder hacer un monitoreo y control. ¿Listo? Entonces, estos 6 procesos los vamos a comenzar a desarrollar en cada una de estas etapas. Nosotros partiendo de que el planificar y el definir actividades en los procesos 1 y 2 ya los tenemos que vienen como el entregable de esa gestión de alcance que vimos hace 15 días y que me están entregando ahorita por correo. Yo tengo que comenzar a secuenciar esas actividades. Es decir, lo que hablábamos del PDM de final, inicio, 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 final, final, inicio, start. Y pues esto está más asociado a términos en inglés. Entonces, por eso están FS, finish, start, inicio, inicio, SSS, start, start. Y así sucesivamente. Nuevamente hacemos esto porque hace parte integral de la secuencialidad de las actividades. Un ejemplo cualquiera de estas, tanto FS, final a inicio, como de inicio a inicio, como de final a final, se pueden presentar en todos los proyectos. La descripción más difícil de encontrar, o bueno, menos común de encontrar, sería la de inicio y final. ¿Alguien tiene un ejemplo que pueda llegar a aplicarse a esa descripción o esa programación o esos diagramas de Start Finish, teniendo en cuenta de que la segunda actividad, hablando de predecesores y la segunda actividad no termina hasta que la predecesora o la primera empiece? ¿Alguien tiene algún ejemplo que lo pudiéramos aplicar acá? ¿A alguien se le ocurre algo de esa actividad? Porque todas las actividades, cuando son FS, y pues vendrían siendo secuenciales. La predecesora o la inicial, y apenas finalice a la que viene en la secuencia, la segunda actividad, pues va a dar inicio. Y por lo general, ese es
Ese es el diagrama más común en este proceso. También el otro más común, pues Star, que comienzan a haber tareas que son paralelas, que se pueden ejecutar en el mismo lapso de tiempo sin que se afecte una a la otra. La DFF también es bastante común en donde se finalizan al mismo tiempo. Pero la SF, ¿a alguien se le ocurre qué ejemplo podríamos poner? ¿No todos? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, sí. No, en base a cualquier cosa para poderlo ser un ejemplo general y que pues todos tengan como el concepto claro. Tranquilos. O sea, cuando uno comienza a hacer ese ejercicio de qué podría ser clasificado dentro de SF, se da cuenta de que muchas de las secuencias que uno ya tiene, ya sea en su proyecto o en proyectos diferentes, en el trabajo, bueno, en los diferentes escenarios que hay, pertenecen a cualquiera de las otras tres, porque SF casi no se presenta. ¿Sí, Kevin? Qué pena, profe, se me olvidó desmutearme. Es un ejemplo del F, sí, el Star Finish, ¿sí? Sí, 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 sí. Pues podrían ser como procesos administrativos, tal vez, como, no sé, digamos, un turno. Por ejemplo, un turno no inicia hasta que el otro finaliza. Desarrolla un poquito más, Kevin. ¿No? Listo. No, muchachos, esto no es para corcharlos ni nada. Esto es para, primero, para que participen y segundo, para poder poner un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, grupos de procesos, nosotros tenemos el grupo de procesos de monitoreo y control. Ese monitoreo y control no se termina hasta que las predecesoras finalicen. Hablando de predecesoras, como el grupo de procesos de inicio, el grupo de procesos de la planeación, el grupo de procesos de la ejecución, hasta que todos esos no den inicio, pues el monitoreo y control no termina, así sea una secuencia y que tenga como predecesoras el inicio, la planeación y la ejecución, ¿sí? Como para no ir tan lejos y lo puedan asociar a ese concepto. Y como les mencionaba, creo que en la primera, en la segunda clase, si bien en la literatura nos dice que todos los grupos de procesos son secuenciales, pues el monitoreo y control no es secuencial porque desde el inicio se le tiene que hacer monitoreo y control a todos los proyectos. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces continuamos. Cuando nosotros hablamos, y de esto creo que les envié un videito de cómo vendría siendo un diagrama PERT para la estimación o la designación de esa ruta crítica que nosotros vamos a necesitar que se cumpla al pie de la letra para que nuestro proyecto no se afecte en ninguna de las tres aristas de alcance, de alcance, tiempo y costo. Como les mencionaba anteriormente, vamos a hablar de tres herramientas o artefactos muy utilizados. Aquí tenemos seis, pero vamos a enfocarnos en los tres primeros. Vendría siendo, esto es para la estimación de los tiempos. Tenemos la técnica de juicio de expertos, en donde la mayoría de los casos donde se usan son proyectos que sean similares y que estén en una fase inicial, ¿sí? Que estén arrancando. Entonces se puede tasar esos tiempos de actividades mediante la experiencia o la experticia del profesional que está tomando como la vocería, ¿sí?
y digamos que ya un poquito hago un disclaimer, un paréntesis ahí. A mí me gustan mucho los procesos, los proyectos, la gestión de proyectos o esa organización por proyectos. Me gusta mucho porque nos ayuda a nosotros a tener equipos interdisciplinarios. ¿A qué me refiero con interdisciplinarios? Que en diferentes profesiones se puede conformar un equipo de trabajo, ya sea un equipo interdisciplinario, como sea la denominación en cualquiera de las compañías, pero de allí uno obtiene datos que no los percibe a simple vista desde su profesión. Es decir, yo como de pronto ingeniero electromecánico no percibo muy bien características de ingeniería de telecomunicaciones o algo así, pero por medio de que se genera un proyecto y hay un equipo designado interdisciplinario, yo puedo tratar de asociar algunos de mis conceptos que son clave, ya sea por normativa, ya sea por reglamento o por ley, asociarlos también y que hagan una articulación con los diferentes profesionales. No necesariamente tiene que ser ingeniería en telecomunicaciones, hay unos que pueden ser economistas, abogados, ¿sí? Dependiendo qué tan grande sea el proyecto, pues más equipos y más profesionales va a tener ese equipo interdisciplinario. Entonces, digamos que por eso me gusta mucho trabajar así por proyectos y ese juicio de expertos se hace fundamental para poder hacer una estimación de tiempo, porque para lo que a mí concierne una actividad se puede demorar 2, 3 días. Resulta que si se tienen en cuenta los diferentes aspectos de las profesiones, puede que haya que esperar alguna autorización, hay que esperar algún tema de el AGN, que eso es el Archivo General de la Nación, que hay que esperar algún tipo de directriz o que si yo voy a lanzar un documento al público, tengo que esperar un código ISBN de la Biblioteca Nacional, ¿sí? Cosas así me ayudan a mí a determinar, a tener una estimación de tiempo de cada una de mis actividades, ¿sí? Puede que no sean asociadas a mi carrera, pero ese juicio de expertos en esas etapas iniciales nos ayuda a determinar un tiempo un poquito más preciso. Una segunda técnica que vendría siendo la estimación analógica es basado en proyectos y datos que se han consolidado anteriormente, que se han desarrollado anteriormente, que si bien todos los proyectos no son iguales, algunos sí tienen características muy similares, no se puede tratar de la misma manera que se trataron proyectos anteriores. Sí se pueden tomar algunos datos de estimación de actividades que son muy monótonas, muy precisas, y se tiene de pronto la concepción del personal, cuánto tiempo tarda haciendo esa actividad, sí se puede hacer, pero los proyectos no son iguales, nunca. En cuanto a la estimación paramétrica, ya nosotros vamos a un tema de tareas mucho más estandarizadas respecto a una investigación que nosotros hayamos hecho de unas leyes que nos estipulan tiempos precisos que deben haber de respuesta. Y eso sucede mucho en entidades públicas en donde ellos se tienen que regir por unos tiempos establecidos para dar respuestas. Por poner un ejemplo muy básico, las PQRs, y pues se tiene que tener un tiempo establecido para dar respuesta a ellas, pero ya fijándonos nosotros directamente en una ley, en una reglamentación, en un decreto, en ese tipo de documentos que nos están indicando a nosotros que sí o sí esos tiempos se tienen que cumplir. Cuando nosotros hablamos de que todo esto es un proceso y que ya estamos comenzando a articular, nos referimos desde el inicio haciendo la gestión del alcance, haciendo pues ese ejercicio del caso de negocio, haciendo el trabajo de esa EDT o esa estructura de desglose de trabajo. Pero, ¿por qué es tan necesario ese EDT
que nosotros realizamos. A ver, quiero escucharlos. ¿Sí, Eric? Está ahí como molestando el micrófono. Sí, sí, sí. Sí, Eric, sí, ya. Ujú. Sí, 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 sí. Digamos que aparte, y muy importante lo que mencionaba Eric, de esa planificación, el contexto por el cual nosotros hacemos ese EDT es para definir nuestro alcance, ¿sí? Puede que sea algo muy, muy como cuadriculado, como muy estructurado, hacer un tema de un EDT, pero es que si nosotros no generamos ese EDT o esa estructura de desglose de trabajo, nosotros no vamos a definir nuestro alcance con exactitud y vamos a tener algún tipo de desviación en el futuro, ¿sí? Claramente, esta parte del EDT hace parte de nuestro grupo de procesos de planeación o de planificación, pero em, es importante poder desarrollarlo para poder gestionar un alcance, porque quizás si alguien que le gusta mucho la literatura y sé que se deshace en prosa, en un alcance de un proyecto en palabras, no queda tan claro cuál es el alcance de mi proyecto y qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Hasta qué punto yo tengo que cumplir algún tipo de obligaciones si soy el contratista o hasta qué punto yo le puedo exigir a mi contratista, si soy contratante, que me desarrolle las actividades para poder llegar a ese alcance pactado, ¿sí? Si tenemos esa estructura de desglose de trabajo, no hay lugar a duda de las actividades que se tienen que desarrollar dentro del proyecto. Entonces, digamos que por eso es importante. Cuando nosotros ya tenemos esa estructura de desglose de trabajo y comenzamos a hacer esa estimación de tiempo, ya sea por cualquiera de las técnicas mencionadas anteriormente, nosotros tomamos esa estimación de tiempo y lo que hacemos es hacer una representación gráfica y esa representación gráfica, por lo general, se llama un diagrama de Gantt o un Gantt o un project, como les llaman normalmente, pero pues está más asociado al programa. Aquí nosotros podemos ver visual, bueno, si podemos ver, es claramente visual, pero si podemos ver detalladamente en ese tablero o en ese diagrama cómo va cada una de nuestras actividades para poder hacer un plan de acción, un plan de choque, bueno, las diferentes denominaciones que hay para ese impacto que se quiere y que se necesita para poder corregir nuestras actividades. Por un lado, nosotros tenemos las fortalezas, en donde tenemos una comunicación visual inmediata, claramente, porque esto se tiene que actualizar periódicamente, dependiendo del proyecto. No lo vamos a hacer diario para un proyecto de 2 años, pero sí lo podemos hacer semanalmente. Y facilita el seguimiento real versus el planificado, teniendo súper claro que el planificado hace referencia a esa línea base que nosotros congelamos, que nosotros pausamos, que nosotros le pusimos ahí el screenshot para definir cuál era nuestra ruta y los tiempos que debíamos respetar para cada actividad. También tenemos una fortaleza y es que es un estándar que se puede aplicar en cualquiera de los programas que actualmente hay, y ya sea de pago, ya sea gratuito,
ya sea para una metodología un poco predictiva, ya sea una metodología un poquito ágil, pero el diagrama de Gantt es una herramienta básica, pero esencial para poder graficar nuestras actividades y poderle hacer seguimiento. Entonces, digamos que al ser tan necesario, también lo hacen muy universal para cualquier programa que se desarrolle en ese entorno de proyectos y de actividades. Pero también, así como hay cosas buenas, hay cosas malas, y en este momento hablamos de limitaciones en donde no muestra de forma nativa la actividad que bloquea el proyecto si se atrasa, ¿sí? Para este tipo de cosas, nosotros utilizamos los diagramas de PERT, por poner un ejemplo, y desarrollamos nuestra ruta crítica para nuestro proyecto para que no sea, para que sea gráficamente visible y podamos determinar cuáles son las actividades que bloquean mi avance de no desarrollarse. A veces sí se vuelve inmanejable y complejo, pues visualmente, pues cuando se superan actividades, más de 50, más de 70 actividades, y a esas actividades ya le sumamos hitos y a esos hitos le sumamos algún tipo de recurso, de tiempo, de fechas exactas en donde se necesita desarrollar esa actividad, se vuelve un poco complejo poder hacer todo este diagrama de Gantt cuando las actividades ya son demasiadas. ¿Sí? Ahora hay muchas aplicaciones, por ejemplo, como esa ClickUp, que son bastante visuales, que te ayudan y te guían en el proceso, pero hay otras que son más elaboradas y por eso son de paga, como el MS Project, en donde tú le tienes que designar un recurso a cada una de las actividades y le pones también en tu monitoreo y control el porcentaje que llevas de esa actividad, y automáticamente el programa lo que te hace es transformar ese porcentaje en, en unos hitos que se van superando y se pueden diagramar en una curva S. ¿Sí? Automáticamente el programa lo hace, que uno también lo puede hacer manual y puede ahí comenzar a digitar los datos manualmente, pero cuando tienes más de 50 actividades, 70 actividades, ¿cómo lo vas a hacer manual? Te va a tardar 3 días cada vez que vas a hacer una actualización. Entonces, pues no es eficiente. Y requiere una actualización manual constante, si no se vincula lógicamente, y esto va muy asociado a la secuencialidad de las actividades, porque cada una de esas secuencialidades que vamos a hacer para actividades naturales y predecesoras se tiene que hacer con una lógica y con una coherencia de que las fechas y los tiempos estimados concuerden. Si no, pues ahí ya el mismo programa va comenzando a presentar errores y esa actualización se tiene que hacer manual respecto al avance que se tiene. ¿Sí? ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Listo. Otro concepto que nosotros también hablamos desde hace 15 días, poquito más de 15 días, era el tema de la ruta crítica, que yo me había quedado con un compromiso de enviarles un video, se los envié ahí al grupo de WhatsApp para poder determinar esa ruta crítica por medio de una técnica que podría ser los diagramas de PERT. Sin embargo, no es el único. Es el, digamos, de los más usados, pero no es el único. Ahí en el video, si mal no recuerdo, nos presentaban un ejemplo. En el ejemplo hay variables como la varianza, en donde nosotros podemos determinar por medio de todas las actividades y esa estimación de tiempo, qué tanto nos va a variar el tiempo que nosotros establecimos para todo nuestro proyecto, ¿sí? Y toda esa sumatoria de los tiempos de nuestro proyecto. Entonces, digamos que en esto, sí, la invitación es, véanse nuevamente ese video, por favor, son como 20 minutos, si no estoy mal. Y, y el hombre ahí explica muy claramente cómo se hace cada uno de los desarrollos para las actividades y comienza a generar esos entregables, que el entregable básico para un diagrama de PER, pues es la ruta crítica.
¿sí? Más allá de la holgura, más allá de ese tiempo optimista, ese tiempo más probable y ese tiempo pesimista que se desarrollan dentro de, de esos diagramas PERT, y es poder hacer el ejercicio y eso va a ser el entregable que me van a pasar dentro, no, el martes de la próxima semana, pero ya lo hablamos, ¿sí? Como nosotros estamos asociados a una carrera que por lo general maneja proyectos de metodologías ágiles y dentro de de esas metodologías, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis también para no confundirlos un poco con tantos términos. Nosotros tenemos un estándar que es el estándar del PMI, que es el más trabajado, pero no es el único estándar. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. También está el estándar de IPMA, está el estándar de Prince 2, está el estándar de los japoneses, pero por lo general siempre hay metodologías dentro de esos estándares y hay metodologías, una muy marcada que vendría siendo la predictiva, en otros estándares le dicen tradicional, en otros estándares les dicen de cascada, y hay otra metodología que es la metodología adaptativa. Pero lo que generalmente la gente se confunde es que para esa metodología adaptativa hay otros dos como subprocesos o submetodologías que hay dentro de ese proceso adaptativo. Una es la incremental y la otra que es la metodología ágil. Entonces, no es de todo cierto que cuando nosotros hablamos de metodologías ágiles, estamos hablando directamente de metodologías adaptativas. Eso no es así. Hace parte de ese grupo de metodologías adaptativas, pero no es la única. También está la incremental. Entonces, para que lo tengan claro, porque si nosotros estamos hablando, por ejemplo, en esta slide de Scrum, porque esto es un ejemplo claro de Scrum y no significa que sea directamente relacionado con metodologías adaptativas, que sí hace parte, pero no es la única. ¿Listo? Y continuamos aquí con las exigencias en las iteraciones respecto al tiempo. ¿Sí? En la metodología predictiva, nosotros definimos claramente que el alcance es fijo, y ya sea por medio de un EDT, que bueno, el EDT también se llega a utilizar en ambientes y adaptativos, sino que pues a veces les cambian el nombre, pero sigue siendo, el contexto sigue siendo el mismo, y es poder definir las actividades que se van a desarrollar dentro del proyecto. Pero el tiempo varía en el predictivo, ¿sí? Hablándolo claramente, cuando uno establece una línea base dentro de un proyecto predictivo de cascada o tradicional, generalmente nunca se cumple esa línea base, pero lo que nosotros tenemos que hacer es que al final todo el tiempo que nosotros calculamos sí se cumpla. Puede ser que en algunas actividades se desarrollen 2 días después o se desarrolle un día antes alguna actividad y va a haber algún tipo de variación respecto a la línea base, pero los tiempos siempre pues, van a cambiar dentro de esas actividades y lo ideal es que no impacte al total del tiempo que se tiene dispuesto para ese proyecto, ¿sí? Pero entonces la comparación, haciéndola con metodologías y adaptativas y hablando específicamente de lo ágil, es donde el tiempo no se ajusta al alcance. El alcance se ajusta a esas cajas de tiempo muy rígidas que se definen por los sprint. Iniciando un ciclo de toda esta metodología ágil, nosotros hablamos de un product backlog, que es como el registro de ese producto o esa lista de priorizaciones que le van a dar el valor al negocio. O cuando nosotros hablamos de predictivos, ese valor generado que hablábamos hace como unos 20 días más o menos.
¿sí? Que hablábamos de la comparación entre el PMBOK 6, entre el PMBOK 7 y hablábamos de esa generación de valor que se tiene que presentar sí o sí, si nosotros hacemos un ejercicio netamente profesional y les mencionamos que a pesar de que las actividades se lleguen a cumplir, no le va a generar un valor significativo. Pero pues bueno, no vamos a reiterar cosas que ya vimos porque aquí nos dan las 10. Entonces, en los ciclos ágil nosotros tenemos el Product Backlog, que es como ese listado o ese EDT que nosotros tenemos que realizar de actividades que le van a dar valor a nuestro negocio, a nuestro proyecto, a nuestro producto. Y después de él comienza el Sprint Planning. Por lo general se manejan 2 semanas y se construye qué exactamente se va a hacer, ¿sí? Ya tenemos una lista priorizada que vendría siendo un símil de LDT. Tenemos ese sprint planning que vendría siendo un símil de el cronograma y el diagrama de Gantt que nosotros definimos en metodologías predictivas. Vamos a un burnout en donde, permítame un segundo, perdón, les mencionaba el burnout chart, es más un gráfico de control y esto va más asociado a el grupo el grupo de procesos de monitoreo y control, en donde pues nosotros con la predictiva tenemos que hacer un montón de papeles para poder llevar el control de todo nuestro proyecto. Sin embargo, el Burnout Chat lo que hace es poder establecerlo gráficamente nosotros cuánto trabajo hemos hecho y cuánto trabajo nos hace falta, ¿sí? Todo eso respecto al tiempo, claramente. Porque si nosotros estamos definiendo desde nuestro sprint planning que vamos a tardar 2 semanas haciendo todas esas actividades desarrolladas en el Product Backlog, y, tenemos que poder monitorearlos y tener claro que tenemos que tener unas actividades y un tiempo preciso para hacer esas actividades también. Y para cerrar el ciclo tenemos el Sprint Review, que es todo lo que nosotros hacemos también en monitoreo y control, hablándolo de un poquito de predictivo, en esa evaluación y esas lecciones aprendidas dentro del proceso que se ha desarrollado en la ejecución, ¿sí? Ese vendría siendo el símil del Sprint Review, ¿sí? Demostrar esas actividades que se desarrollaron y cómo eso incrementa el valor de mi producto y puedo pasar a mi siguiente backlog que va a contener las actividades siguientes de ese proceso, ¿sí? Teniendo claro de que por eso se manejan metodologías ágiles porque trata de evitar el manejo de procedimientos que sean tan largos y más bien se enfoca en una toma de decisiones rápida, unos listados de actividades precisos y unos tiempos de generación de esas actividades que van a desarrollar incrementalmente, también puede ser alguno de estos procesos ágiles, mi producto, ¿sí? De tratar de poner como un granito de arena y cada vez más en todo ese proceso para poder desarrollar todo mi producto. Básicamente, esos son los ciclos que se manejan en las metodologías adaptativas, ya sea ágil o ya sea incremental, pero por lo general siempre es ágil, pero no es la única. Ténganlo muy presente, por favor. Aquí cuando nosotros hablamos de software, que hablábamos de que, pues bueno, MS Project, que pues es de paga y generalmente siempre es asociado a un cronograma o un diagrama de Gantt. Sin embargo, es eso, un software, una herramienta que nosotros utilizamos para poder generar un producto o una entregable. Entonces acá nosotros tenemos un cuadrito muy sencillo en donde podemos ver la metodología. La parte de abajo de la metodología va más asociada a metodologías adaptativas y la parte de arriba está más orientada a metodologías predictivas o tradicionales o de cascada, ¿sí? Y también tenemos otro aspecto que vendría siendo el acceso. El acceso va más orientado a si yo tengo que pagar o no por el programa. En la parte derecha tenemos
que si tengo que pagar, pues MS Project es de paga, es de Microsoft, Smartsheets, Monday.com. Y a la parte izquierda, nosotros tenemos el Project Libre que está y pues free, es totalmente gratuito. Y de las ágiles, les recomendaría muchísimo lo que vendría siendo ClickUp. Me parece que es muy intuitivo, muy gráfico y pues se deja trabajar muy, muy fácil, ¿sí? No necesitas una capacitación de 2 días para poder manejar el ClickUp. Entonces, pues digamos que aporta y por eso está metido en el recuadro de que coincide la metodología adaptativa con que sea gratuita. Entonces, inferior izquierda, metodología adaptativa y gratuitos. El Jira, el Trello, el Gantt Pro. Inferior derecha, Monday.com, vendría siendo que es de paga para generalmente utilizadas en metodologías adaptativas. Superior derecha, hablando de MS Project, pues es de paga y generalmente utilizadas en metodologías tradicionales. Y superior izquierda, que vendría siendo gratuita, pero enfocada en metodologías predictivas. ¿Listo? Cuando nosotros comenzamos esta presentación hablábamos de los 6 procesos dentro de nuestra gestión de tiempo y uno de estos procesos es la secuencialidad. Ya hablamos un poco de la línea base, que es congelar todas esas actividades definidas con una estimación de tiempo y si, bueno, si es realizado con un programa como MS Project, pues también los costos asociados y cómo va a ser ese valor ganado de mi proyecto en cada una de las actividades, que eso también se puede programar en MS. Pero tenemos el contexto y el concepto claro de qué es la línea base, ¿cierto? Levanten la mano si tienen clarísimo lo que es la línea base. ¿Ahí? ¿Nadie la tiene claro? Sí, Eric. Listo, gracias. Yo creo que los otros no tienen claro qué es la línea base, pero no la vamos a repetir. Listo, muchachos, de verdad. ¿Claros línea base o no claros línea base? Profe, ¿podrías darnos un recorderis de la línea base, por favor? Listo. La línea base es ese estado de todas mis actividades con mi estimación de tiempo y cómo voy a realizarlas secuencialmente. Pero lo que hago con esa secuencialidad, con esas actividades y con ese tiempo que yo ya establecí para cada una de ellas es congelarlas, tomarles como un screenshot a todas esas actividades para que me sirva a mí de referencia y cuando pase a toda mi ejecución, poder hacer un monitoreo y control de cada una de esas actividades y definir lo real versus lo planeado en esa línea base, ¿sí? Es como un estado inicial estimado que yo hago de todas mis actividades, ¿sí? Pero la línea base, o sea, el concepto de línea base es poder congelar todas esas actividades y ese tiempo que yo estimé para posteriormente hacer una evaluación y un monitoreo y control de esas actividades cuando se estén ejecutando. ¿Sí? ¿Claros? Listo. Cuando nosotros comenzamos a hablar de esa otra funcionalidad de dependencias automatizadas y va muy alineado, por ejemplo, con MS Project, es esa vinculación entre las actividades que yo haya definido. Ya sea que yo utilice algún programa y que haga un PDM de cada una de las actividades, de cómo se comportan secuencialmente con el FF, el SS, el FS, el SF. Eso ya configura como una vinculación y una secuencialidad de todas mis actividades, ¿sí? Ahora, si nosotros lo vamos precisamente hablando de MS Project, pues MS Project lo que me permite es que
hasta que yo no acabe una actividad y le dé en el 100% de mi actividad, no va a continuar con la otra, porque cada una de ellas tiene enlazada un tiempo estimado para desarrollar esa actividad, ¿sí? Entonces, si yo en mi actividad y en mi monitoreo y control que debo hacer, le pongo que mi actividad predecesora y se está tardando más de lo que debería o más de lo que yo había estipulado, primero, me está afectando mi línea base y segundo, me está afectando esa secuencialidad que yo tengo en mis actividades porque no me deja continuar. Y allí, si no me deja continuar y es una actividad FS y hace parte de mi ruta crítica, pues está jodiendo mi proyecto totalmente, ¿sí? Ya si es una actividad de SS que se puede manejar en paralelo, pues bueno, ahí ya hay una holgura en los tiempos que podríamos manejar, ¿sí? Pero esos son dependencias automatizadas, secuencialidad y digamos que la configuración que determinemos para cada uno de los programas que vamos a utilizar, ya sea en metodologías ágiles y, perdón, adaptativas, y, el ClickUp o ya un poquito más profesional y predictivo, MS Project. El cálculo de la ruta crítica, que pues también va muy asociado al videito ese que les envié de la explicación de los diagramas PERT y la estimación de esa ruta crítica, pues es claramente fundamental para poder ejecutar cómo deberíamos nuestro proyecto y no dispersarnos en actividades que no aportan al valor general de nuestro proyecto y más bien nos enfocamos en lo realmente importante y las otras actividades se pueden desarrollar en paralelo dependiendo nuestro diagrama PERT. Sí, pero digamos que es para una ayuda visual. Así como el diagrama de Gantt nos permite a nosotros visualizar las actividades que se van a desarrollar, el diagrama PERT lo que nos ayuda es a visualmente tener claro cuál es nuestra ruta crítica y cuáles son las actividades que sí o sí se tienen que desarrollar en los tiempos previstos. En cuanto a la nivelación de los recursos, lo que eso también tiene, por ejemplo, creo que Trello también lo puede hacer y es que como en esos programas se pueden designar las actividades directamente a nuestros colaboradores, lo que nos permite es tener como un dashboard de qué tan saturado tengo a mis colaboradores, pero eso no aplica para todos los programas, más para temas ágiles, porque precisamente se necesita visualmente saber, bueno, quién de mi equipo interdisciplinario o mis colaboradores está libre y le puedo adjudicar alguna actividad para que mi desarrollo no se frene. Por eso, pues es ágil, ¿sí? En ClickUp se puede hacer. Y para tener como un contexto claro de cómo uno debería generar todos esos entregables dentro de esa gestión de tiempo, vamos a utilizar un ejemplo, el de Project Libre, que es asociado también como a esa interfaz de MS Project y va más orientado a metodologías predictivas, pues tenemos que crear el archivo, tenemos que ingresar cada una de esas actividades, de esas 50 actividades que ustedes desarrollaron y que me enviaron hoy, y hacer la estimación de costos que mencionábamos que en la teoría, tanto la estimación de costos de tiempo y las responsabilidades de esa actividad hace parte del diccionario del EDT, pero pues nosotros lo estamos desarrollando junto al EDT como para no hacer documentos aparte y que sea más fácil poder subirlo a un programa, poder tener el contexto claro de más o menos cuánto tiempo y cuánto costo nos va a llevar a hacer las actividades. Pero en el programa sí tenemos que comenzar a ingresar todas esas actividades. Y cuando nosotros ingresamos esas actividades, comenzamos a hacer la secuencialidad, que vendría siendo esas predecesoras. Si lo hacemos por el programa, por ejemplo, MS Project o Project Libre,
No hay necesidad de hacer un PDM que básicamente es lo mismo, solo que uno lo hace con bloquecitos y es más gráfico, hablando del PDM, y el otro lo hace con más texto y directamente con las actividades que vendría siendo la secuencialidad o la vinculación dentro de ese programa de las actividades, ¿sí? Que hasta que no se termine una al 100% no puede iniciar la otra, eso directamente lo hace el programa, pero es para que ustedes tengan el contexto de que las dos funcionan para lo mismo, tanto el PDM, que es más gráfico, y como el uso de algún tipo de software para poder hacer esa vinculación y esa secuencialidad de las actividades. Y también asignamos. Nosotros, y esto ya un poquito más orientado también por ejemplo, ClickUp o Trello, o, bueno, ese tipo de aplicaciones en donde nosotros podemos asignar los recursos en cuanto a tiempo, en cuanto a costo, en cuanto a talento humano de esas actividades. Y en MS Project sí estoy seguro de que hay una columna que uno puede ingresarle al programa y decirle, necesito que esto me calcule el valor ganado de esa actividad y cómo eso representa la ponderación total de mi proyecto. Es decir, todas las actividades no van a tener el mismo porcentaje o el mismo valor dentro de mis proyectos, pero hay que hacer esas actividades y yo le puedo determinar ese porcentaje de ponderación a mis actividades para llegar al 100% a mi proyecto, ¿sí? Pero pues eso ya es algo más especializado, ya cuando estamos hablando de presupuestos muy altos, pues sí es útil para poder hablar con más detalle y con más propiedad de la curva S cuando se está haciendo temas de valor ganado, pero se puede hacer. En cuanto a calcular, ya cuando nosotros tenemos todas nuestras actividades, toda nuestra secuencialidad, pues el mismo, por ejemplo, MS Project le dice a uno que si ya quiere ver todas esas actividades, no en tiempos, ni en valor ganado, ni en porcentaje, sino si lo quiere ver por diagrama de Gantt, entonces lo que hace es convertir todos esos tiempos, esas fechas que nosotros pusimos en cada una de las actividades y pasarlos a un diagrama de barras, que es pues el diagrama de Gantt. Y luego de que nosotros hacemos todo ello, ahí sí congelamos o pausamos o le ponemos el screenshot a ese documento, por así decirlo, y esa va a ser nuestra línea base. Generalmente, para las metodologías predictivas es así, que para metodologías adaptativas, siendo adaptativas y haciendo un foco de que tienen que ser rápidas, pues se manejan de la misma manera, pero sin tanto procedimiento, por así decirlo. Y pues las aplicaciones ahorita están más dadas a hacer más gráficamente porque gráficamente uno puede determinar y puede hacer una toma de decisiones mucho más rápida que revisando cifras, estados de el balance financiero. Sí, o sea, no, son dos metodologías muy diferentes. Bueno, esto hace parte de un ejercicio que yo les tenía, que vendría siendo este, pero son las 9 y necesito que trabajen en em, en el cronograma. Necesito que trabajen en el cronograma. Hagamos algo, muchachos. Tómense esta horita para que, por favor, pero trabajenle de verdad, o sea, seriamente, muchachos, porque necesitan desarrollar. Si van a utilizar ClickUp, que es gratuita, o si van a utilizar Project Libre para poder desarrollar esos cronogramas. Pero tómense esta horita para eso, para incorporar todas las actividades que me entregaron hoy por correo de la estructura de desglose de trabajo y la incorporan ya sea al ClickUp o al Project Libre, dependiendo cómo ustedes pues, tengan como la facilidad. No les voy a exigir que sea con uno o con el otro con el otro programa,
pero sí, por favor, para el día martes de la próxima semana necesito ese cronograma. ¿Y qué es el cronograma? Pues cumplir con esos 6 procesos. Planificar y definir las actividades lo hicimos desde la semana pasada, desde el martes, perdón. Que fue lo que me entregaron, y vamos a hacer la secuencialidad. Si ustedes quieren tomar un Excel, poner todas las actividades y ponerle si es FS, SF, FS o SF, lo pueden hacer porque pues estamos cumpliendo con el PDN, que es hacer la secuencialidad gráficamente. O si ustedes dicen, no, yo soy un berraco en MS Project o en ClickUp y lo que voy a hacer es enlazar todas las actividades y las voy a escribir ahí rápido, y hago esa secuencialidad, lo pueden hacer, ¿sí? Para que no estén atados a solo un modo de trabajo. Entonces, la tarea, la secuencialidad, ya sea por gráficos, como el PDM, o sea por el programa MS Project o ClickUp o Project Libre. Estimación de las duraciones. ¿Por qué? Porque para poder hacer la generación del diagrama de Gantt necesitan tener esas estimaciones de tiempo, que pues son los que ustedes pusieron ahí en el trabajo que me enviaron. Y todo eso, ya sea si lo hacen en MS Project, en Project Libre o en ClickUp, me van a entregar a mí el documento principal, ¿sí? Ya yo miro si lo corro en el MS Project que yo tengo o busco la forma de correrlo en otros programas, pero lo importante es que ya tengan definido ese cronograma para el martes de su proyecto, ¿no? Aquí no estamos hablando de otras cosas y no les estoy poniendo los talleres que estamos trabajando, que ya les había preparado, precisamente porque estamos cortos de tiempo. Entonces, la tarea, clarísima: desarrollar el cronograma, establecer una línea base. Que para poder desarrollar el cronograma tienen que hacer la secuencialidad, hacer la estimación de duraciones, sí, lo tienen que hacer. ¿Listo, muchachos? Vale, Eric. Muchachos, entonces, no sé si tienen la posibilidad de encender la cámara para tomar la última evidencia de que están participando aquí en las clases y que están juiciosos, porque me las están pidiendo. Gracias, Joan. No lo vayas a apagar. Gracias, Brian. No la vayas a apagar. Gracias, Heider. ¿Alguien más? Eric. ¿Qué tal, Brian? Brian, ¿por qué no fue a clase el martes, hermano? Hola, me salieron unas cosas aquí en la casa y pues no pude ir. Ya, ya, ya. Yo sí dije, me hacen falta muchachos aquí. ¿Qué pasó? Listo. Ahí le tomé el pantallazo, Eric. Listo, muchachos, muchas gracias. Entonces, juiciosos, por favor. Nos quedan poquitas clases para el parcial. Recuerden que el parcial está entre la semana entre el día 20 de abril y el 25 de abril. Entonces, porfa, juiciosos. Si quieres, mándame un pantallazo por ahí por el WhatsApp. Profe, nos puede reenviar la tareita que toca hacer para martes, pero en el chat de WhatsApp, por favor. Ya se las envié. Se las Ah, envié gracias. mejor dicho, desde que iniciamos la clase. Ese que hice los 6 procesos secuenciales para dominar el tiempo. Y prácticamente es el ítem 5, desarrollar el cronograma. Para desarrollar el cronograma hay que estimar las duraciones y hacer la secuencialidad de las actividades que ustedes me enviaron. Ah, bueno, pues yo me refería más tipo para tener en cuenta las aplicaciones, pero bueno, también